Este vídeo contiene una historia real tan impactante que te hará dudar de tu propia familia. Suscríbete a mi canal para descubrir más historias como esta y no olvides activar la campanita para no perderte nada. La voz de la organizadora de bodas de la familia de mi esposo me pilló por sorpresa, pero lo que me dijo me dejó sin aliento. Tu esposo ha cancelado tu invitación a la boda, pero pide mantener el depósito de 40,000 euros que pagaste. El depósito que yo misma había puesto, no pude evitarlo. Cancela toda la boda, respondí. Ella, atónita, exclamó. Pero señora, usted no es la novia, le respondí con una calma heladora. No, pero soy dueña del lugar de la celebración, de la empresa de catering y de la cadena de hoteles donde se hospedan los invitados. La llamada, que comenzó como una confirmación rutinaria de los detalles finales para la boda de los Ramírez Cortés, se transformó en cuestión de minutos. La voz de la organizadora, que se había presentado como la señora Ruiz, era profesional y educada, pero sus palabras me hicieron sentir que el mundo se me venía abajo. Sin embargo, hemos recibido instrucciones contradictorias de parte de su marido, el señor Valdés. Nos indicó que usted ya no asistiría, pero que los arreglos financieros debían permanecer sin cambios. Sentí cómo mi agarre sobre el teléfono se tensaba. Javier me había eliminado sistemáticamente de la celebración de la boda de su hermano Paco, pero se había asegurado de que mi contribución de 40,000 euros se mantuviera. La audacia de quedarse con mi dinero mientras borraba mi presencia era una traición calculada que iba mucho más allá de un simple drama familiar. Entiendo. Me las arreglé para decir. Mi voz manteniendo la misma compostura profesional que había usado durante 15 años para construir Empresas Gómez de la nada, hasta convertirla en un imperio en el sur de España. ¿Podría aclarar exactamente a qué arreglos financieros se refiere mi marido? Antes de continuar, quiero darte las gracias por acompañarme en este viaje. Si tú también crees que la fuerza tranquila merece reconocimiento y respeto, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. El nerviosismo de la organizadora se hizo palpable a través del auricular. Bueno, señora Gómez, él mencionó específicamente el depósito de 40,000 euros que usted proporcionó para el alquiler del lugar, el catering y el alojamiento de los invitados. Nos aseguró que a pesar de los cambios en la lista de invitados, esos fondos debían permanecer asignados como se planeó originalmente. Puse el teléfono en modo de altavoz y me recosté en mi silla de cuero, mirando el horizonte de Madrid que se extendía más allá de las ventanas de mi despacho en la esquina. 32 pisos más abajo, la ciudad zumbaba con el tráfico matutino, mientras mi mundo se reorganizaba en torno a este nuevo entendimiento de mi matrimonio. Javier había orquestado mi exclusión mientras se aseguraba el acceso a mi chequera, con la eficiencia de un hombre que veía a su esposa como un recurso renovable en lugar de un ser humano. Los informes trimestrales esparcidos sobre mi escritorio de caoba de repente se sintieron como pruebas en un caso que había estado construyendo inconscientemente durante años. Las últimas cifras de Empresas Gómez mostraban flujos de ingresos que superaban a la mayoría de las empresas del IBEX 35, márgenes de beneficio que envidiarían los inversores veteranos, y una cartera que abarcaba 4 comunidades autónomas. Sin embargo, el hombre con el que había compartido la cama durante 15 años todavía me presentaba en reuniones sociales como su esposa, la que le ayuda con la organización de eventos. Señora Gómez, ¿sigue ahí? La voz de la vendedora ahora llevaba una genuina preocupación. Quiero recalcar que esta situación es muy irregular para nuestro equipo.
Nunca hemos encontrado un escenario en el que el principal contribuyente financiero fuera excluido de un evento mientras sus fondos se mantuvieran. Gracias por ponerme al tanto, respondí, mi tono con la autoridad que había negociado adquisiciones hostiles y contratos imposibles. Abordaré este asunto directamente con mi marido. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina, rodeada de pruebas tangibles de logros que la familia de Javier nunca se había molestado en entender. La cristalería que había comprado para celebrar la adquisición de mi 10º local brillaba con la luz de la mañana. Obras de arte con un valor superior al salario anual de la mayoría de la gente decoraban las paredes que habían sido testigos de llamadas que moldearon la industria hotelera en varias comunidades. El subtexto nunca se me escapó. Mis empleados, competidores y colegas de la industria me trataban con un respeto profesional que mi propia familia nunca había demostrado. Recordé la cena familiar de hace 3 semanas, donde esta traición había comenzado. Paco había anunciado su compromiso con Clara con una alegría evidente, pero teñida de ansiedad financiera. La conversación en nuestra mesa se había desarrollado con una dolorosa previsibilidad, mientras los parientes de Javier calculaban la imposibilidad de permitirse la boda de sus sueños. Paco gana un dinero decente como arquitecto, Silvia había explicado con lágrimas en los ojos, pero con los préstamos estudiantiles de Clara y los pagos de la hipoteca, no les queda nada para una celebración adecuada. Ella se merece algo mejor que una ceremonia en el juzgado, pero estamos hablando de quizás 5.000 euros en total, si sacrificamos todo lo demás. Escuché en silencio mientras discutían estrategias de presupuesto creativas que habrían sido innecesarias si alguien se hubiera molestado en entender la magnitud del éxito de mi negocio. Despedida de soltero, en un restaurante de cadena, en lugar de un fin de semana de escapada. Vestido de novia, de una tienda de descuento, en lugar de una boutique nupcial. Cena de recepción en un centro comunitario, con sillas plegables y platos de papel. Javier había participado en estas discusiones con la preocupación comprensiva de un hermano cariñoso, mirándome de vez en cuando con miradas expectantes que asumían que podría contribuir con una asistencia modesta a través de mis contactos en la industria. Sus suposiciones nunca se extendieron a reconocer que podría resolver todo su dilema financiero con un cheque que representaba menos de 2 días de ingresos de Empresas Gómez. La conversación continuó durante más de 1 hora, mientras yo calculaba el costo de darles a Paco y Clara todo lo que habían soñado. La finca del sol para la ceremonia, con sus vistas panorámicas y sus impecables estándares de servicio. Catering Sierra para una cena de recepción que crearía recuerdos que durarían décadas. El Hotel Oasis para los invitados de fuera de la ciudad, proporcionando un alojamiento de lujo que haría que todos se sintieran genuinamente mimados. Un total de 40.000 euros, menos de lo que había gastado en la decoración de nuestro salón. Una suma que transformaría su modesta celebración en una experiencia digna del amor que compartían. Cuando Silvia se me acercó en privado después de la cena, con la cara surcada de lágrimas mientras me preguntaba si conocía proveedores que pudieran donar servicios para la familia, tomé la decisión que finalmente expondría la verdadera naturaleza de mis relaciones. Había escrito el cheque esa misma noche, pidiendo solo que mi contribución permaneciera anónima, porque creía que los mejores regalos eran los que se daban sin esperar reconocimiento o gratitud. «Puedo encargarme de todo el costo de la boda», le dije tranquilamente en nuestra cocina, mientras Javier veía la televisión en la habitación contigua. «Pero quiero que esto quede entre nosotras. Paco y Clara deben disfrutar de su día sin sentirse en deuda con nadie».
El alivio de Silvia fue abrumador y genuino. Me abrazó con desesperada gratitud, tratándome como una oración respondida, en lugar de reconocer la naturaleza rutinaria de esta generosidad para alguien con mis recursos. Ninguna de las dos pudo haber anticipado que este momento de solidaridad familiar se convertiría eventualmente en la base de una traición sistemática. Ahora, sentada en mi oficina procesando la forma en que Javier había dispuesto casualmente de nuestros votos matrimoniales, entendí que mi generosidad anónima había creado la oportunidad perfecta para la explotación. Al mantener mi contribución en secreto, había permitido a Javier que me borrara de la celebración mientras conservaba el acceso a los beneficios que yo había proporcionado. Mi deseo de dar sin reconocimiento se había transformado en un arma para mi propia humillación. El sol de la mañana subía más allá de mis ventanas, proyectando sombras nítidas sobre los informes financieros que documentaban la continua expansión de Empresas Gómez en nuevos mercados. En unas horas, mi asistente anunciaría más llamadas que completarían mi comprensión de cuán a fondo mi propia familia había traicionado a la mujer cuyo éxito financiaba sus cómodos estilos de vida. Pero por este momento, me senté en silencio en el imperio que había construido, comprendiendo por fin que el verdadero poder susurra mientras la inseguridad grita, y que yo había estado susurrando durante demasiado tiempo, mientras otros gritaban por logros que nunca podrían igualar o siquiera comprender. El intercomunicador de mi asistente sonó de nuevo antes de que pudiera procesar completamente la revelación de la organizadora. Señora Gómez, tengo a Silvia de Novias del Desierto en la línea 4. Mencionó que era urgente sobre el evento Ramírez Cortés. El momento me heló la sangre. 2 llamadas en 10 minutos sobre la misma boda solo podían significar que una catástrofe se estaba desarrollando en tiempo real. Presioné el botón parpadeante con dedos que habían comenzado a temblar a pesar de mis esfuerzos por mantener el control profesional. Soy Elena Gómez. Señora Gómez, gracias por tomar mi llamada. La voz de Silvia llevaba la tensión particular que las organizadoras de bodas desarrollan cuando navegan por desastres familiares. Me encuentro en una situación extremadamente delicada que requiere su atención inmediata. Recibimos algunas instrucciones bastante contradictorias ayer con respecto a su participación en la celebración Ramírez Cortés. La palabra participación se usó con una precisión quirúrgica. No asistencia o presencia, sino participación. Como si mi conexión con la boda de Paco se hubiera convertido en algo problemático que requería gestión en lugar de celebración. ¿Qué tipo de instrucciones contradictorias?, pregunté, aunque una parte de mí ya entendía hacia dónde se dirigía esta conversación. Su marido contactó a nuestra oficina personalmente ayer por la tarde. Solicitó que elimináramos su nombre de todas las listas de invitados, planos de mesas y anuncios formales. Sin embargo, fue muy específico acerca de mantener todos los arreglos financieros existentes exactamente como se establecieron originalmente. Los eufemismos profesionales no podían disfrazar la claridad brutal de lo que Javier había orquestado. Me había borrado sistemáticamente de la boda de su hermano, mientras se aseguraba de que mi financiación de 40.000 euros permaneciera intacta. La naturaleza calculada de esta traición la hacía infinitamente más devastadora que cualquier acto impulsivo de ira. También proporcionó información de contacto alternativa para todas las futuras comunicaciones de la boda. Continuó Silvia, su incomodidad creciendo con cada palabra. Se nos instruyó que dirigiéramos toda la coordinación del proveedor a su hermana, la señora Valdés, en lugar de a usted. La hermana de Javier, también llamada Silvia,
ahora serviría como el contacto principal para un evento que yo había financiado por completo. El simbolismo era perfecto en su crueldad. Yo pagaría por la boda de Paco mientras era reemplazada por otra persona, como si fuera una pieza intercambiable en la maquinaria familiar que podía ser sustituida sin afectar la funcionalidad. Señora Gómez, quiero ser completamente transparente con usted, dijo Silvia, su máscara profesional cayéndose ligeramente. En 15 años de organizar bodas, nunca me he encontrado con una situación en la que el principal contribuyente financiero fuera excluido de un evento mientras se retiene su financiación. Incluso unos extraños reconocían la bancarrota ética de lo que mi propio marido había organizado. Los proveedores de bodas entendían los límites que Javier aparentemente consideraba irrelevantes cuando se aplicaban a la dignidad y los recursos financieros de su esposa. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. El nombre de Javier apareció en la pantalla con un adelanto que me encogió el estómago. Puse a Silvia en espera y abrí el mensaje que redefiniría mi comprensión de nuestro matrimonio. Deja de ser tan dramática. No vienes a la boda de Paco. Nos quedamos con el dinero ya que lo ofreciste como un regalo. Hablamos de esto cuando te calmes. La crueldad casual me dejó sin aliento. 15 años de matrimonio reducidos a un mensaje de texto que me trataba como a una niña inconveniente, cuyo berrinche requería una gestión paciente. El tono desdeñoso revelaba cómo Javier me percibía realmente, no como su esposa y propietaria de un negocio cuyo éxito financiaba nuestro estilo de vida, sino como una mujer emocional cuya legítima ira representaba una simple histeria que requería corrección. Señora Gómez, ¿sigue ahí? La voz de Silvia me devolvió a la llamada. Sí, disculpe. Por favor, continúe. Quiero preguntarle directamente si usted consiente en estos arreglos. La planificadora de bodas, en su preocupación profesional, estaba destacando lo completamente que Javier había malinterpretado tanto mi perspicacia empresarial como mis relaciones en la industria. Había asumido que podía manipular a los proveedores que, en última instancia, me respondían a mí, descartando la posibilidad de que su esposa pudiera tener suficiente respeto como para exponer sus planes. Silvia, necesito preguntarte algo directamente, dije. ¿Esta decisión se te presentó como si viniera de mi marido y de mí, o Javier indicó que estaba actuando unilateralmente? La pausa que siguió confirmó mis sospechas. El señor Valdés lo presentó como una decisión familiar mutua para evitar posibles conflictos durante la celebración. Nos aseguró que usted había accedido a mantener el apoyo financiero mientras se mantenía al margen de la participación activa. Javier había mentido a los proveedores sobre mi consentimiento mientras me robaba el dinero y borraba mi presencia. Oye, ¿qué te parece que Javier haya mentido sobre mi consentimiento? ¿Y cómo te sientes al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios y dale un me gusta al vídeo para que más personas conozcan esta historia. Sin embargo, continuó Silvia, él parecía no estar familiarizado con nuestros procedimientos estándar y hizo varias preguntas que sugerían que no estaba completamente informado sobre el alcance de los servicios que cubre su financiación. Eso nos levantó una bandera roja. Mi teléfono vibró de nuevo con otro mensaje de Javier. Silvia llamó llorando por problemas con los proveedores. Arregla este lío que has creado. Paco no necesita que le arruinen la boda porque no sabes manejar las decisiones familiares como un adulto. El culpabilizar a la víctima alcanzó nuevas profundidades de manipulación. Javier ahora me posicionaba como la responsable del caos creado por su propia traición, mientras caracterizaba su robo y humillación como decisiones familiares que la gente razonable debía aceptar sin quejarse.
Señora Gómez, debo informarle que varios otros proveedores han contactado a nuestra oficina con preocupaciones similares sobre instrucciones contradictorias, dijo Silvia, su voz cada vez más tensa. Catherine Sierra recibió una llamada solicitando cambios en el menú sin consultar al contribuyente financiero. El Hotel Oasis recibió instrucciones de modificar los arreglos de alojamiento de los invitados, manteniendo la misma estructura de facturación. La conspiración se extendía mucho más allá de la traición inicial de Javier. Había contactado a cada proveedor asociado con la boda de Paco, borrando sistemáticamente mi participación mientras mantenía mis obligaciones financieras. La audacia de coordinar un engaño tan extenso mientras caracterizaba mis objeciones como drama revelaba un nivel de manipulación que nunca lo había creído capaz de alcanzar. Hay algo más que debes saber, continuó Silvia con vacilación. El señor Valdés mencionó que estos cambios eran necesarios debido a su tendencia hacia la inestabilidad emocional durante los eventos familiares. Sugirió que su presencia podría crear situaciones incómodas para los demás invitados. Javier había asesinado mi carácter para justificar mi exclusión, pintándome como una mujer inestable cuyos problemas emocionales requerían una gestión familiar. El hombre que se había beneficiado de mi éxito empresarial durante 15 años ahora me retrataba como mentalmente incapacitada para asistir a reuniones sociales. Mi reflejo en la ventana de la oficina mostraba a una mujer cuya compostura profesional comenzaba a fracturarse bajo el peso de la traición sistemática. Las manos me temblaban mientras revisaba los contratos de la boda, esparcidos por mi escritorio. Mi voz se quebraba ligeramente al responder a las preguntas de Silvia, y mis ojos mostraban una fragilidad que 15 años de exitosas negociaciones empresariales nunca habían producido. El imperio que había construido como armadura contra las crueldades del mundo de repente se sentía sin sentido cuando las personas en las que más confiaba habían decidido casualmente que yo era prescindible. Todas mis metas profesionales no significaban nada si mi propia familia podía orquestar mi humillación con una eficiencia tan casual. Por primera vez en décadas, sentí que mi identidad profesional, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse, dejándome expuesta a emociones que había aprendido a gestionar a través del éxito y el control. El teléfono sonó apenas 30 minutos después de que terminara la llamada con Silvia. El nombre de mi cuñada, Silvia, apareció en mi pantalla, y casi decliné la llamada antes de que la curiosidad sobre sus justificaciones venciera mi instinto de evitar más dolor. Elena, gracias a Dios que has contestado. Su voz llevaba un temblor que nunca antes había escuchado, más aguda y sin aliento, como si hubiera estado corriendo o llorando. Necesito explicar lo que pasó. Ha habido un terrible malentendido. ¿De verdad? Mantuve mi tono neutral, aunque mi corazón latía con la desesperada esperanza de que quizás esta pesadilla tuviera alguna explicación razonable que no había considerado. Mira, estábamos tratando de protegerte. Javier nos explicó lo estresada que has estado con el trabajo, cómo las reuniones familiares te han abrumado últimamente. Pensamos que si nos encargábamos nosotros de los detalles de la boda, podrías relajarte y disfrutar de la celebración sin toda la presión de la planificación. La explicación. Sonaba ensayada, cada palabra cuidadosamente elegida para redefinir la traición como benevolencia. Silvia, fui desinvitada por completo de la boda. ¿Cómo califica eso como protegerme de la presión de la planificación? Bueno, esa parte se complicó.
Su voz vaciló ligeramente, la primera grieta en su guión preparado. Hubo algunas dinámicas familiares en juego que pensamos que podrían crear tensión. Sabes cómo estos eventos pueden volverse emocionales, y queríamos mantener todo enfocado en la felicidad de Paco y Clara. Los eufemismos continuaron acumulándose como barreras defensivas. Dinámicas familiares reemplazaba la verdad de su exclusión coordinada. Emocional caracterizaba mi reacción anticipada al robo y la humillación como una histeria femenina irracional. La felicidad de Paco y Clara posicionaba mi presencia como algo que amenazaba su alegría. Pero queremos que sepas lo agradecidos que estamos por tu contribución. Silvia se apresuró, sintiendo mi silencio como escepticismo. Ese dinero hará posible la boda de sus sueños, y nunca olvidaremos tu generosidad. La referencia casual a quedarse con mis 40.000 euros mientras me excluían de la celebración revelaba la asombrosa audacia de su posición. Realmente creían que podían robar mi dinero, borrar mi presencia y mantener mi gratitud a través de expresiones vacías de aprecio. Silvia, ¿de quién fue la idea de sacarme de la lista de invitados? Otra pausa, esta vez más larga. Fue una decisión familiar. Todos lo discutimos y acordamos que este enfoque sería lo mejor para todos los involucrados. Habían tenido reuniones familiares sobre mi exclusión, múltiples conversaciones, donde los parientes de Javier se sentaron a discutir si la mujer que financiaba su celebración merecía asistir a ella, incluido Paco. Paco quiere lo que sea mejor para la armonía familiar. Está agradecido por tu apoyo y no quiere que ningún conflicto opaque su día especial. El silencio de Paco se convirtió en una traición en sí misma. Habían pasado horas desde que los proveedores de la boda lo contactaron sobre el caos que rodeaba su celebración. Sin embargo, no había llamado para expresar preocupación, confusión o gratitud. Cuando Paco finalmente llamó, 20 minutos después de que terminara la conversación de Silvia, su tono llevaba la fatigada obligación de alguien que completaba una tarea desagradable, en lugar de la emoción genuina de alguien cuyos sueños habían sido hechos posibles por la generosidad de la familia. Elena, quería agradecerte personalmente tu increíble generosidad con los gastos de la boda. Sus palabras sonaban formales, casi como un guión. Tu apoyo significa todo para Clara y para mí, y queremos que sepas lo mucho que apreciamos tu comprensión sobre la situación de la lista de invitados. ¿Mi comprensión? La frase escapó antes de que pudiera moderar mi respuesta. Paco, me enteré de mi exclusión de tu boda a través de llamadas telefónicas de los proveedores. ¿Qué se supone que debo entender exactamente? Bueno, la familia pensó que podría ser mejor mantener las cosas más pequeñas, más íntimas. Ya sabes, estos eventos pueden complicarse cuando hay demasiadas personalidades involucradas. Paco estaba usando el mismo lenguaje eufemístico que Silvia había empleado, refiriéndose a mi presencia como un problema de personalidad, en lugar de reconocer la traición calculada de su familia. El hombre que yo había considerado un amigo genuino se reveló como alguien que carecía del coraje para defender la decencia básica cuando la presión familiar aumentaba. Paco, yo financié toda tu boda. ¿Esa realidad no influye en tu comprensión de las decisiones apropiadas de la lista de invitados? Su risa incómoda reveló todo sobre su marco moral. Elena, ofreciste ese dinero como un regalo. Estamos increíblemente agradecidos, pero los regalos no tienen ataduras, ¿verdad? El hombre cuya carrera de arquitecto se había construido sobre la integridad estructural no podía reconocer la base ética que sostenía la celebración de su propia boda. Había transformado mi generosidad anónima
en una ganancia inesperada sin obligaciones. La llegada de Javier a casa esa noche trajo la confirmación final de cuán completamente se habían desintegrado mis relaciones familiares. En lugar de disculpas o explicaciones, entró en nuestra cocina con la agresiva defensiva de alguien que creía que su posición estaba moralmente justificada. «Espero que estés satisfecha con el caos que has creado», dijo, dejando caer su maletín con una fuerza inusual y mirándome con un resentimiento no disimulado. Silvia se pasó la tarde llorando porque los proveedores están haciendo preguntas inapropiadas sobre las decisiones familiares. El culpabilizar a la víctima alcanzó alturas asombrosas. Javier me posicionaba como la responsable de la confusión de los proveedores creada por sus propias instrucciones engañosas, mientras caracterizaba las preguntas profesionales sobre arreglos financieros irregulares como preguntas inapropiadas. Tú orquestaste mi exclusión de la boda de Paco mientras te quedabas con mi dinero, Javier. El caos fue creado por tu traición, no por mi reacción a ella. ¿Traición? Su voz se elevó con genuina indignación. Estaba tratando de evitar un drama familiar y proteger el día especial de Paco. Tu éxito te ha vuelto arrogante, Elena. Crees que financiar algo te da el derecho de controlarlo todo. La acusación reveló el resentimiento más profundo que probablemente había crecido durante todo nuestro matrimonio. Javier había observado mis logros empresariales con una creciente amargura, interpretando mi éxito como arrogancia en lugar de reconocer la dedicación e inteligencia que construyeron Empresas Gómez. Esta exclusión de la boda no se trataba de armonía familiar, sino de disminuir a una esposa cuyos logros amenazaban su ego. 15 años apoyando tu carrera, financiando nuestro estilo de vida y aceptando el trato despectivo de tu familia. ¿Y crees que yo soy la arrogante? Ya ves, este es exactamente el tipo de reacción emocional que estábamos tratando de evitar en la boda. Paco no necesita que le arruinen su celebración por tu necesidad de ser el centro de atención. Esa noche, acostada en nuestra cama king size, mientras Javier dormía pacíficamente a mi lado, me enfrenté a la devastadora soledad que sigue a la traición de aquellos en quienes más confiamos. El silencio se extendía entre nosotros como un océano, lleno de 15 años de recuerdos compartidos que ahora se sentían como elaborados engaños. Mi imperio empresarial, mi independencia financiera, mi reputación de integridad en toda la industria hotelera. Nada de estos logros importaba al enfrentarme al reconocimiento vacío de que mi propia familia había planeado en secreto mi exclusión, mientras dependía de mi continua generosidad. El silencio de nuestra habitación hacía eco de conversaciones que nunca volvería a tener, de reuniones familiares donde nunca me sentiría bienvenida y del reconocimiento de que el amor que había creído incondicional, en realidad, era contingente a mi continua invisibilidad y accesibilidad financiera. La mañana siguiente no trajo alivio. Me desperté y descubrí que Javier ya se había ido, habiendo salido más temprano de lo habitual, sin explicación ni despedida. El vacío de nuestra cocina se sentía diferente ahora, cargado con el conocimiento de que el hombre con el que había compartido el café durante 15 años me veía como un obstáculo a manejar en lugar de una compañera a respetar. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de la madre de Javier, Pilar, junto con un mensaje de voz que llevaba el tono cuidadosamente modulado que ella reservaba para las crisis familiares que requerían una intervención diplomática. Elena, querida, espero que entiendas que las situaciones familiares pueden volverse bastante complicadas. La voz grabada de Pilar fluía con suavidad practicada.
Javier mencionó que había algunas preocupaciones sobre los arreglos de la boda, y quería que supieras que todos apreciamos tu generosa contribución. Quizás sería mejor que simplemente dejáramos pasar las cosas y nos centráramos en la felicidad de Paco. Este tipo de malentendidos tienden a resolverse por sí mismos cuando todos tienen en mente el panorama general. La hermana de Javier, Isabel, llamó en menos de una hora. Su enfoque era ligeramente diferente, pero igualmente manipulador en su suposición subyacente de que mi reacción era desproporcionada a la ofensa cometida. Elena, sé que la dinámica familiar a veces puede ser realmente desafiante, comenzó Isabel con la simpatía condescendiente que solía reservar para hablar de parientes difíciles. Javier me explicó que había algunas tensiones en torno a la planificación de la boda, y sinceramente, estos grandes eventos tienden a sacar lo peor de todos. Tal vez esto sea en realidad una bendición disfrazada que te permite evitar todo ese estrés de la boda. El encuadre continuó con una audacia asombrosa. Isabel estaba caracterizando mi exclusión de la boda de Paco como una afortunada escapada de obligaciones desagradables, en lugar de reconocer la traición de la confianza y el robo de dinero que realmente había ocurrido. Su tono sugería que la gente razonable se sentiría agradecida por ser librada de la carga de asistir a celebraciones que habían financiado. La llamada más inquietante provino de la propia Clara, la prometida de Paco, que demostró un nivel de manipulación calculada que sugería un talento natural más que un comportamiento entrenado. Su voz llevaba la mezcla justa de inocencia y gratitud para desviar la responsabilidad, mientras mantenía una negación plausible sobre su papel en la conspiración. Elena, quería agradecerte personalmente por ser tan comprensiva con los arreglos de la boda. La actuación era impecable. Clara se las arregló para agradecerme por comprender decisiones que nunca había consentido, mientras posicionaba mi exclusión como evidencia de mi carácter noble, en lugar de reconocer la traición que había ocurrido. Paco está muy agradecido por tu generosidad con los gastos de la boda, continuó, su tono llevando el peso emocional justo para parecer genuino, sin reconocer las implicaciones éticas de aceptar dinero de alguien a quien habían excluido. Sigue diciendo lo afortunados que somos de tener miembros de la familia que se preocupan más por nuestra felicidad que por su propio reconocimiento. El sutil dardo a mi supuesta necesidad de reconocimiento reveló cuán a fondo Javier había informado a su futura cuñada sobre mis defectos de carácter. Clara estaba dando a entender que mi objeción al robo y la humillación provenía de una vanidad herida, en lugar de una indignación legítima por la traición. En marcado contraste con la traición familiar, mis relaciones comerciales demostraron su valía a través de una profesionalidad y lealtad inquebrantables. Mi asistente pasó horas investigando discretamente las conexiones con los proveedores, trazando la red de empresas que en última instancia se remontaban a las diversas propiedades de Empresas Gómez. Mi equipo legal revisó las obligaciones contractuales, con la minuciosidad que yo había llegado a esperar de profesionales que entendían que sus reputaciones dependían de un servicio competente. Lo más revelador fue la respuesta de Marcos Sánchez, mi socio comercial más cercano y el hombre que me había ayudado a estructurar algunas de las adquisiciones más complejas de Empresas Gómez. Cuando le expliqué la situación durante nuestra llamada programada regularmente, su reacción no tuvo ninguna de las evasivas diplomáticas que caracterizaban las respuestas de mi familia. Elena, ese comportamiento es completamente inaceptable, dijo Marcos sin dudar. No me importa qué dinámicas familiares estuvieron involucradas.
No tomas el dinero de alguien y luego lo excluyes del evento. Eso es un fraude, simple y llanamente. Su claridad moral directa resaltaba el marco ético retorcido que mi familia había adoptado para justificar sus acciones. Las personas a las que yo pagaba por servicios profesionales demostraban más integridad y lealtad que los parientes consanguíneos que se habían beneficiado de mi generosidad durante años. ¿Has considerado que esto podría ser estratégico en lugar de simplemente cruel? Continuó Marcos, su perspicacia empresarial cortando a través de la confusión emocional que crea la traición familiar. Excluirte mientras se quedan con tu financiación envía un mensaje muy específico sobre tu lugar en su jerarquía. Eres valiosa por tus recursos, pero no digna de inclusión en sus celebraciones. Su análisis iluminó lo que yo había estado luchando por entender. Esto no era una crueldad aleatoria o un drama familiar impulsivo, sino una degradación calculada, diseñada para establecer límites permanentes. Me estaban enseñando que podía financiar su felicidad, pero nunca debería esperar compartirla. La sofisticación de su manipulación emocional revelaba años de resentimiento y planificación que nunca había reconocido. El patrón se hizo más claro a medida que otros miembros de la familia me contactaban durante la semana. Cada conversación seguía el mismo guión. Mi exclusión se convirtió en protección. Mi financiación se convirtió en un regalo generoso que no requería ninguna consideración recíproca. Mi ira se convirtió en inestabilidad emocional que la gente razonable debía ignorar por el bien de la armonía familiar. Todos sabían sobre el plan. Los padres de Javier, sus hermanos, incluso parientes lejanos, que rara vez se involucraban en asuntos familiares, habían sido consultados sobre mi exclusión, mientras mi financiación se preservaba. Toda la familia extendida había participado en la decisión de que yo era prescindible, que mis contribuciones eran bienvenidas mientras mi presencia era problemática. La revelación de la traición familiar sistemática exigía una respuesta que igualara su crueldad calculada. Pasé esa noche en mi despacho en casa, rodeada de 15 años de documentos de adquisición, registros corporativos y de subsidiarias que contaban la historia de la expansión de Empresas Gómez. Mi equipo legal trabajó de forma remota durante la noche, mapeando conexiones que nunca había considerado en su totalidad. Lo que surgió de nuestra investigación transformó mi comprensión del poder que yo había acumulado inconscientemente. Novias del Desierto operaba bajo el paraguas de Soluciones de Eventos del Sur, que yo había adquirido 3 años antes durante sus procedimientos de bancarrota. La Finca del Sol, el lugar que Paco y Clara habían seleccionado por sus impresionantes vistas al desierto, pertenecía a mi división de hostelería a través de un holding que gestionaba 12 propiedades similares. Catering Sierra le respondía a Empresas Gómez a través de una estructura subsidiaria tan compleja que incluso los expertos de la industria rara vez rastreaban la propiedad final. Lo más significativo, el Hotel Oasis, donde los 60 invitados a la boda habían confirmado las reservas, representaba la joya de la corona de mi cartera de hoteles, una propiedad que había comprado y renovado para convertirla en uno de los destinos de lujo más buscados de Madrid. Cada proveedor, cada servicio, cada aspecto de la celebración de Paco se conectaba directamente con empresas que yo controlaba a través de adquisiciones estratégicas que en su momento me habían parecido rutinarias, pero que ahora se revelaban como instrumentos de un poder sin precedentes. La familia que había desestimado mi negocio
como la cosita de Elena de la hostelería. Había construido sin saberlo toda la celebración de su boda sobre la base de mi imperio corporativo. Habían insultado y excluido a la mujer que literalmente poseía cada componente de la celebración de sus sueños. Mi llamada telefónica a Silvia a la mañana siguiente tenía una autoridad que nunca antes había ejercido con tal precisión. Cuando me identifiqué como la dueña de Novias del Desierto, el silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que pudiera escuchar su jadeo. Señora Chora Gómez, yo no tenía ni idea. Su voz llevaba la particular tensión que surge de darse cuenta de que ha estado operando bajo suposiciones completamente falsas sobre la dinámica del poder. La estructura corporativa es tan compleja y su marido nunca mencionó. Mi marido no tiene ninguna participación en las operaciones comerciales de Empresas Gómez. La interrumpí con la fría precisión que había construido mi imperio a través de negociaciones hostiles. También ha demostrado una preocupante tendencia a tergiversar tanto su autoridad como mi consentimiento con respecto a los asuntos financieros de la familia. La compostura profesional de Silvia comenzó a desmoronarse a medida que las implicaciones de su situación se volvían claras. Había aceptado instrucciones de un hombre que no poseía ninguna autoridad sobre las empresas que él no poseía, mientras desestimaba las preocupaciones de la mujer que controlaba cada aspecto de la infraestructura de la boda. Sus intentos de balbucear para salvar la situación fueron inútiles, porque el daño ya se había hecho a través de su participación en el engaño de Javier. Necesito que entienda algo muy claramente, Silvia. Cuando mi marido la contactó para excluirme de la boda de los Ramírez Cortés, mientras conservaba mis contribuciones financieras, estaba excediendo cualquier autoridad que jamás haya poseído. Señora Gómez, si hubiera sabido sobre la estructura de propiedad, nunca habría aceptado esas instrucciones. Su desesperación resaltaba cuán completamente Javier había subestimado tanto mi perspicacia empresarial como mis relaciones en la industria. Había asumido que podía manipular a los proveedores que en última instancia me respondían a mí, descartando la posibilidad de que su tranquila esposa pudiera tener respeto y lealtad en todo el sector de la hostelería. Silvia, quiero que contacte a todos los proveedores asociados con la boda de los Ramírez Cortés y les informe que sus servicios ya no son necesarios. Todos los contratos deben ser rescindidos de inmediato y todas las reservas deben ser canceladas. El silencio que siguió llevaba el peso de una mujer que se daba cuenta de que estaba presenciando el desmantelamiento sistemático de meses de cuidadosa planificación. Señora Gómez, ¿está segura de esta decisión? La boda está programada para el próximo mes y encontrar servicios de reemplazo será prácticamente imposible con tan poco tiempo de antelación. Estoy completamente segura. Mi familia tomó una decisión comercial al excluirme mientras se quedaban con mi financiación. Ahora aprenderán lo que sucede cuando traicionas a alguien que controla toda la infraestructura de la industria de la que dependen. El proceso de cancelación se desarrolló con una precisión quirúrgica en las siguientes horas. Cada proveedor recibió una notificación oficial de que sus servicios ya no eran necesarios para la celebración de los Ramírez Cortés. Cada contrato fue rescindido legalmente, de acuerdo con las cláusulas que mi equipo legal había redactado años antes para proteger los intereses de Empresas Gómez. Cada reserva de hotel fue cancelada, cada arreglo de catering fue disuelto y cada reserva de lugar fue eliminada del sistema. No actué por un impulso emocional o por un deseo de venganza mezquina. Esta fue la respuesta calculada que había construido mi imperio
a través del pensamiento estratégico y las consecuencias para aquellos que violaban las relaciones comerciales. Paco y Clara habían tomado la decisión de participar en mi humillación mientras se beneficiaban de mi generosidad. Ahora descubrirían que las elecciones conllevan consecuencias, especialmente cuando eliges traicionar a alguien que controla la infraestructura de la que dependen tus sueños. El poder que ejercí en este momento se sintió diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado durante 15 años de matrimonio. Durante décadas, había aceptado un trato despectivo de la familia de Javier. Había financiado sus diversas necesidades y deseos mientras permanecía invisible, y había priorizado su comodidad sobre mi propio reconocimiento y respeto. Había interpretado el papel de la miembro de la familia tranquila y complaciente, mientras construía un imperio que eclipsaba su comprensión. Pero ahora, por primera vez en mi matrimonio, sentí la pura embriaguez de ejercer el poder sin disculpas ni restricciones. La familia que me había descartado casualmente mientras se quedaba con mi dinero estaba a punto de aprender que la mujer tranquila, a la que habían subestimado, tenía todas las cartas en este juego. Mi asistente entró en mi oficina con las actualizaciones sobre el proceso de cancelación. Su expresión, con la mezcla de eficiencia profesional y preocupación personal que caracterizaba nuestra relación laboral. Señora Gómez, todas las notificaciones a los proveedores han sido completadas. Varias empresas han solicitado la confirmación de estas instrucciones, dadas las circunstancias inusuales y el corto plazo. Diles que la decisión de Empresas Gómez es definitiva y no negociable. Cualquier proveedor que no pueda aceptar estas instrucciones debe revisar sus obligaciones contractuales con respecto a las directivas de la empresa matriz. La cascada de consecuencias comenzaría en unas horas. Paco y Clara recibirían llamadas de proveedores confundidos, explicando que sus servicios ya no estaban disponibles. Las reservas de hotel desaparecerían del sistema. Los arreglos de catering se disolverían y la reserva del lugar, que parecía segura, se evaporaría sin explicación. La celebración, que habían planeado durante meses, se desintegraría en una sola tarde, porque habían elegido traicionar a la mujer que, sin saberlo, controlaba cada componente de la infraestructura de su boda. Esta revelación transformó mi comprensión de las relaciones, el poder y la autoestima de una manera que 15 años de exitosas operaciones comerciales nunca habían logrado. Había pasado décadas creyendo que la generosidad silenciosa y la complacencia paciente representaban una virtud, que financiar los sueños de otros mientras permanecía invisible demostraba carácter y lealtad familiar. En cambio, ahora reconocía estos comportamientos como patrones que habían enseñado a mi familia a dar por sentadas mis contribuciones, mientras me trataban como a algo desechable. La mujer tranquila a la que todos habían subestimado, finalmente estaba jugando a su nivel de capacidad real, y el juego había cambiado fundamentalmente de una manera que aún no podían comprender, pero que muy pronto experimentarían directamente. Las consecuencias comenzaron a desarrollarse en unas horas, cayendo en cascada a través de la red de planificación de bodas como fichas de dominó en una secuencia calculada con precisión. El teléfono de mi oficina sonó primero con el número de Silvia, y dejé que sonara 3 veces antes de contestar, saboreando la anticipación de su confusión y pánico creciente. Silvia, algo terrible está pasando. Su voz llevaba un temblor que nunca antes había escuchado, más agudo y sin aliento, con el tipo de desesperación que acompaña al ver planes cuidadosamente construidos desintegrarse en tiempo real.
Cada uno de los proveedores acaba de llamar para cancelar sus servicios. El lugar, el servicio de catering, las reservas del hotel, todo se ha ido. Mantuve la compostura profesional mientras notaba la deliciosa ironía de que ella estuviera llamando a la mujer que habían excluido para pedir ayuda con problemas creados por esa misma exclusión. Eso suena extremadamente preocupante, Silvia. ¿Los proveedores han proporcionado alguna explicación para estas cancelaciones? Todos dicen que se debe a cambios en la política corporativa o a directivas de la empresa matriz, pero nada de eso tiene sentido. Firmamos contratos hace meses, pagamos depósitos, confirmamos todo varias veces. ¿Cómo pueden simplemente cancelar sin previo aviso? Su desconcierto era total y satisfactorio. Silvia no tenía ni idea de que la mujer a la que había ayudado a traicionar, en realidad, controlaba a cada proveedor que intentaba desesperadamente retener. Las lágrimas en su voz, que una vez me habían conmovido para escribir cheques generosos, ahora sonaban como la justicia servida con precisión matemática. ¿Has intentado contactar con proveedores alternativos? Pregunté con el tono servicial que siempre había empleado durante las crisis familiares, aunque esta vez mi ayuda resultaría notablemente limitada. Esa es la parte imposible. Cada lugar decente en el área de Madrid de repente está completamente reservado. Cada servicio de catering de calidad dice que no tiene disponibilidad. Cada hotel al que hemos llamado muestra que no hay plazas para nuestras fechas. Es como si toda la industria se hubiera coordinado para cerrarnos las puertas. La precisión de su evaluación era notable. La industria, de hecho, se había coordinado para cerrárselas, aunque ella seguía ajena a la identidad de la coordinadora. La llamada de Paco llegó 20 minutos más tarde. Su formación en arquitectura era evidente en su enfoque metódico para la resolución de problemas, aunque su lógica resultó inútil contra la realidad de mi dominio del mercado. A diferencia de la súplica emocional de Silvia, Paco intentó analizar la situación con un desapego profesional que se desmoronó gradualmente a medida que se hizo evidente la magnitud del desastre. «Elena, necesito preguntarte algo directamente», comenzó Paco con el tono medido que usaba para las consultas con los clientes. ¿Tienes alguna idea de por qué cada proveedor asociado con nuestra boda cancelaría repentinamente sus servicios el mismo día? Eso sí que parece una coincidencia inusual, respondí, manteniendo la personalidad de miembro de la familia servicial que me había servido bien durante 15 años. ¿Has considerado si alguien con una influencia significativa en la industria podría tener razones para estas acciones? La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para que pudiera oírlo procesar las implicaciones de mi sugerencia. Paco era lo suficientemente inteligente como para reconocer que tales cancelaciones coordinadas requerían un poder y una organización sustanciales, aunque todavía no había conectado estos requisitos con su tranquila cuñada, que supuestamente tenía un pequeño negocio. ¿Estás sugiriendo que alguien está saboteando nuestra boda deliberadamente? Su voz llevaba una creciente alarma a medida que la posibilidad de una interferencia intencional reemplazaba su suposición inicial de una desafortunada coincidencia. ¿Quién tendría tanto la motivación como la capacidad para coordinar algo como esto? No me gustaría especular sobre las motivaciones, dije con cautela, pero la parte de la capacidad es interesante. Este nivel de coordinación requeriría a alguien con extensas conexiones en toda la industria de la hostelería, alguien cuya influencia se extienda a múltiples categorías de proveedores. El silencio de Paco sugirió que comenzaba a entender que su boda había sido objeto de alguien con recursos y alcance, mucho más allá del típico drama familiar.
el hombre que diseñaba edificios, finalmente estaba comprendiendo que su celebración había sido sistemáticamente demolida por una arquitecta de consecuencias que nunca se había molestado en reconocer. La respuesta de Javier resultó ser mucho menos analítica e infinitamente más reveladora sobre su verdadero carácter cuando se enfrentaba a situaciones fuera de su control. Sus llamadas comenzaron con la autoridad desdeñosa que siempre había empleado cuando mis actividades comerciales le resultaban inconvenientes, pero su tono cambió rápidamente a medida que se daba cuenta de que sus tácticas habituales resultarían inadecuadas para esta crisis. «Elena, tienes que arreglar este lío de inmediato», ordenó Javier durante su primera llamada, su voz con la suposición de que yo, naturalmente, daría prioridad a la resolución de problemas creados por su traición. Paco está en pánico total, y Silvia no ha parado de llorar durante horas. El juego que sea que estás jugando tiene que parar ahora mismo. La caracterización casual de las consecuencias sistemáticas como juegos reveló cuán completamente Javier había malinterpretado tanto la situación como mi respuesta a su humillación orquestada. Él realmente creía que la reacción de su esposa al robo y la traición representaba un comportamiento infantil que los adultos razonables debían ignorar, en lugar de reconocerlo como el ejercicio calculado de un poder legítimo. No estoy jugando a ningún juego, Javier. Simplemente estoy permitiendo que las consecuencias naturales se desarrollen cuando la gente toma decisiones sobre traicionar a los miembros de la familia que han sido generosos con ellos. ¿Consecuencias naturales? Su voz se elevó con genuina indignación. Estás destruyendo la boda de Paco por despecho porque tus sentimientos fueron heridos. Esta es exactamente la clase de inestabilidad emocional que estábamos tratando de evitar manteniéndote alejada de la celebración. El culpabilizar a la víctima alcanzó alturas asombrosas, mientras Javier transformaba su robo y traición en evidencia de mis problemas de salud mental. Había orquestado mi exclusión mientras se quedaba con mi dinero. Luego, caracterizó mi respuesta como prueba de que su decisión original estaba justificada. La lógica circular habría sido impresionante si no fuera tan moralmente en bancarrota. Javier, me excluiste de una boda que yo financié por completo mientras te quedabas con mis 40,000 €. Si puedes explicar cómo eso representa un comportamiento familiar razonable, estoy dispuesta a escuchar. Ofreciste ese dinero como un regalo, Elena. Los regalos no tienen ataduras y no te dan el derecho de controlar las celebraciones de otras personas. Tu éxito te ha hecho creer que puedes comprar tu entrada a situaciones en las que no eres querida. La acusación reveló los resentimientos que probablemente se habían enconado durante todo nuestro matrimonio. Javier veía mis logros empresariales como arrogancia, en lugar de reconocer la dedicación e inteligencia que construyeron empresas Gómez de la nada. Esta crisis de la boda no se trataba de armonía familiar, sino de disminuir a una esposa cuyo éxito amenazaba su ego y desafiaba sus suposiciones sobre la dinámica del poder doméstico. En 48 horas, la noticia comenzó a extenderse por la comunidad de la hostelería de Madrid de que Elena Gómez estaba ejerciendo todo el alcance de su considerable influencia. Los proveedores que me habían tratado con profesionalidad rutinaria de repente entendieron que habían estado tratando con la realeza de la industria, cuyo comportamiento tranquilo había enmascarado un control de mercado sin precedentes. Los competidores que habían subestimado a Empresas Gómez comenzaron a reevaluar su posición en el mercado y sus estrategias de relación con alguien que no se habían dado cuenta de que era una importante mediadora de poder. Mi reputación se estaba transformando de mujer de negocios exitosa a fuerza de la naturaleza,
y el reconocimiento se sentía embriagador después de décadas de aceptar la invisibilidad en las relaciones profesionales y personales. El caos que rodeaba la boda de Paco representó solo el comienzo de las consecuencias que remodelarían cómo todos los involucrados entendían el poder, la lealtad y el costo de traicionar a alguien, cuya influencia se extendía mucho más allá de su comprensión. Los susurros de la industria alcanzaron su punto culminante al final de la semana, creando la atmósfera perfecta para lo que había planeado como el acto final de este drama familiar. Programé la reunión para el lunes por la mañana en la sede de Empresas Gómez, enviando invitaciones formales a Javier, Paco, Clara, Silvia y a ambos padres a través de mi asistente con la precisión clínica de una citación corporativa. La sala de conferencias del 32º piso había sido elegida específicamente por su atmósfera intimidante. Llegaron por separado, pero con pocos minutos de diferencia, sus caras con las expresiones aturdidas de personas cuya comprensión de la realidad había sido alterada fundamentalmente durante la semana anterior. Javier entró primero, su porte confiado habitual, reemplazado por la postura insegura de un hombre que había descubierto que su tranquila esposa controlaba fuerzas más allá de su comprensión. Su tez pálida y el ligero temblor en sus manos revelaron cuán a fondo las recientes revelaciones habían sacudido sus suposiciones sobre la dinámica del poder doméstico. Paco y Clara siguieron, ambos con la neutralidad cuidadosa de las personas que intentaban navegar por una crisis que todavía no entendían completamente. La formación arquitectónica de Paco era evidente en cómo estudiaba la sala de conferencias, tomando nota de detalles que hablaban de una riqueza e influencia que nunca había asociado con su cuñada. Clara mantuvo la fachada compuesta que había perfeccionado en los últimos días, aunque sus ojos abiertos traicionaban un creciente reconocimiento de que estaba entrando en el dominio de alguien cuyo poder se extendía mucho más allá de las relaciones familiares. Silvia entró la última con ambos padres, su cara mostrando el agotamiento de alguien que había pasado días intentando reconstruir frenéticamente una celebración que se había desintegrado de la noche a la mañana. La mujer que había participado en mi traición ahora se enfrentaba a la realidad de que su búsqueda de proveedores alternativos había sido inútil, porque la mujer a la que había ayudado a excluir controlaba la infraestructura que necesitaba desesperadamente. Me había colocado a la cabecera de la mesa de conferencias, con un traje azul marino y la confianza que proviene de tener todas las cartas en un juego donde los otros jugadores aún estaban aprendiendo las reglas. Gracias a todos por venir. Comencé con el tono profesional que reservaba para las negociaciones de alto riesgo. Creo que tenemos varios asuntos importantes que discutir con respecto a los eventos recientes y sus implicaciones para nuestras relaciones familiares. El silencio que siguió fue profundo y satisfactorio. Estas eran las mismas personas que me habían hablado por encima en las cenas durante años, descartando mis opiniones de negocios mientras celebraban logros que palidecían al lado de mis propios. Ahora se sentaban en mi sala de conferencias, rodeados de pruebas tangibles, de una influencia que nunca se habían molestado en reconocer, comprendiendo finalmente que el miembro de la familia tranquilo tenía poder absoluto sobre su situación inmediata. Paco rompió la defensa coordinada de la familia con palabras que me sorprendieron por su franqueza y aparente sinceridad. Se levantó lentamente, me miró directamente a los ojos y habló con la voz firme que recordaba de nuestros mejores momentos familiares antes de que esta crisis hubiera revelado el verdadero carácter de todos. Elena,
Quiero disculparme no solo por mí mismo, sino por todos nosotros. Lo que hicimos fue completamente inexcusable. Su reconocimiento llevaba un remordimiento genuino, en lugar de la contrición estratégica que había esperado de alguien cuya boda había sido desmantelada sistemáticamente. Debería haber cuestionado la decisión de excluirte mientras se mantenía tu contribución financiera. Debería haber reconocido que ninguna armonía familiar podría justificar tratarte con tal falta de respeto. Su disposición a aceptar la responsabilidad, mientras Javier continuaba manteniendo un silencio defensivo, reveló un carácter que había estado oculto bajo la lealtad familiar y la presión social. La valentía moral de Paco en este momento plantó la primera semilla de una posible redención, aunque el perdón seguía siendo una consideración lejana, más que una posibilidad inmediata. Paco, tu disculpa está anotada, respondí con cautela neutral. Sin embargo, las disculpas no abordan la naturaleza sistemática de lo que ocurrió o el engaño coordinado en el que participaron múltiples miembros de la familia. Javier finalmente encontró su voz, aunque sus palabras llevaban el borde desesperado de alguien cuyo mundo se estaba desmoronando bajo el peso de la evidencia y las consecuencias. Elena, tienes que entender que estábamos tratando de evitar el drama familiar. La exclusión nunca fue pensada como un insulto. Fue pensada para proteger a todos de situaciones incómodas. Proteger a todos de situaciones incómodas, robando mi dinero y orquestando mi humillación. Pregunté con la calma precisión que me había servido en innumerables confrontaciones de negocios. Javier, por favor, explícame cómo el robo y la traición califican como medidas de protección. Sus intentos de minimizar la traición y racionalizar la exclusión se volvieron cada vez más desesperados a medida que se daba cuenta de que sus tácticas habituales de desdén resultarían inadecuadas en este entorno. Cuando finalmente comprendió que su esposa controlaba no solo sus finanzas personales, sino una industria regional entera, su ira defensiva se transformó en una negociación que reveló la profundidad de su dependencia de los sistemas que nunca se había molestado en entender. Tienes razón en que la ejecución fue defectuosa, admitió Javier con visible renuencia, pero las intenciones eran buenas. Podemos arreglar esta situación si todos se alejan de las reacciones emocionales y se centran en la unidad familiar. La caracterización casual de las consecuencias calculadas como reacciones emocionales demostraba cuán completamente Javier malinterpretó tanto la situación como mi respuesta a su traición. La situación ya ha sido arreglada, Javier. La boda de tu hermano fue cancelada porque la familia que planeó mi exclusión descubrió que no tenían alternativas cuando retiré mi apoyo. Las reacciones emocionales a las que te refieres son la respuesta natural a aprender que las acciones conllevan consecuencias. Me levanté y caminé hacia las ventanas con vistas al centro de Madrid, permitiendo que el silencio enfatizara la autoridad que mi posición y entorno representaban. La ciudad se extendía debajo de nosotros, gran parte de su infraestructura hotelera controlada, sin saberlo por la mujer que la familia de Javier había desestimado. Sin embargo, estoy preparada para ofrecer términos de resolución que permitirán a Paco y Clara continuar con su celebración, aunque bajo condiciones que reflejen la nueva realidad de nuestras relaciones familiares. La sala contuvo la respiración mientras delineaba los requisitos que remodelarían todas las suposiciones que habían mantenido sobre el poder, el respeto y la rendición de cuentas dentro de nuestra estructura familiar extendida. Los términos no eran puntos de partida para la negociación, sino condiciones innegociables que reflejaban el costo de traicionar a alguien cuya influencia se extendía mucho más allá de su comprensión. 75.000 €,
pagaderos por adelantado para cubrir todos los gastos de la boda. Disculpas formales por escrito de Javier, Silvia y de ambos padres, reconociendo que su trato fue inaceptable y violó los estándares básicos de la lealtad familiar. Reconocimiento público durante la recepción de la boda de lo que casi destruye la celebración y por qué ocurrieron estos eventos. El requisito financiero representaba casi el doble del costo original de la boda, mientras que el reconocimiento público garantizaría que cada invitado entendiera las consecuencias de traicionar a los miembros de la familia, cuya generosidad se había dado por sentada durante años. Estos términos son finales y no negociables. Tienen 48 horas para decidir si Paco y Clara tendrán su boda bajo estas condiciones o si tendrán que explicar a 60 invitados por qué no hay celebración. ¿Crees que Elena está haciendo lo correcto al exigir este nivel de reparación? ¿Es esto justicia o venganza? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios, y si has llegado hasta aquí, dale a me gusta y suscríbete para más historias increíbles. El plazo de 48 horas pasó, con la aceptación de Paco entregada a través de una carta formal que llegó a Empresas Gómez precisamente al final del horario laboral del miércoles. Su letra llevaba la precisión cuidadosa de un arquitecto que entendía que algunas estructuras requieren una reconstrucción completa en lugar de simples reparaciones. Los 75,000 euros aparecieron en mi cuenta de negocios a la mañana siguiente, acompañados de disculpas escritas de cada miembro de la familia que iban desde el reconocimiento genuinamente contrito de Paco hasta la renuencia de Javier a admitir un juicio deficiente. 4 semanas más tarde, estaba de pie en el salón principal de Canyon View Lodge, supervisando los preparativos finales para lo que se había transformado de la visión original de Paco y Clara en algo completamente diferente, pero innegablemente hermoso. El lugar era una de las propiedades más pequeñas de Empresas Gómez, anidado contra las estribaciones del desierto, con vistas panorámicas a la montaña, que creaban una magnificencia natural que ninguna cantidad de dinero podría comprar o replicar. El número de invitados se había reducido de 60 a 40, lo que obligaba a centrarse en las relaciones genuinas, en lugar del desfile social y las obligaciones. La eliminación de los invitados periféricos y conocidos creó una intimidad que la celebración original nunca habría logrado, a pesar de su mayor gasto y elaborada planificación. Cada detalle reflejaba mi visión estética, en lugar del despliegue ostentoso que Paco y Clara habían imaginado inicialmente. La elegancia sencilla reemplazó el exceso llamativo que habían planeado originalmente, con flores silvestres del desierto, dispuestas en centros de mesa discretos que complementaban en lugar de competir con el paisaje natural. El presupuesto reducido había producido paradójicamente una celebración más sofisticada, una que enfatizaba la importancia del compromiso que se estaba haciendo, en lugar de la riqueza que se mostraba. Mi asistente se acercó con las confirmaciones finales de los proveedores, cada documento con las firmas de los proveedores de servicios, que ahora entendían que estaban trabajando directamente para Empresas Gómez, en lugar de a través de planificadores intermediarios. El cambio en su comportamiento había sido notable. Los proveedores que me habían tratado con profesionalismo rutinario ahora proporcionaban la deferencia típicamente reservada para los líderes de la industria. Señora Gómez, el equipo de catering ha confirmado todos los ajustes finales del menú, y el fotógrafo entiende que usted revisará todas las imágenes antes de su publicación.
La transformación en la forma en que la comunidad de la hostelería de Madrid me veía había sido profunda y gratificante. La historia se había extendido por toda la industria sobre la tranquila magnate que casi había cancelado una boda familiar por traición, con la historia creciendo en detalles dramáticos en cada nuevo relato. Los competidores que habían subestimado a Empresas Gómez ahora se me acercaban con el respeto cuidadoso reservado para las fuerzas de la naturaleza que podían remodelar las condiciones del mercado a través de decisiones únicas. Mi reputación se estaba transformando de mujer de negocios exitosa a leyenda de la industria, aunque el costo en las relaciones familiares aún estaba por determinarse. Durante la hora del cóctel, observé a Paco moviéndose a través de la reunión más pequeña con un alivio visible, en lugar del estrés que había caracterizado su comportamiento durante el proceso de planificación original. El número reducido de invitados le permitió interactuar de manera significativa con cada persona presente. Clara se veía genuinamente radiante, en un vestido más sencillo que se adaptaba al lugar íntimo, mejor que el elaborado vestido que había seleccionado originalmente. La mujer que había mantenido una negación plausible durante toda la crisis, ahora se comportaba con la cuidadosa gratitud de alguien que entendía que su boda existía solo gracias a un perdón que no necesariamente se había ganado, pero que necesitaba desesperadamente. Cuando Paco se puso de pie para dirigirse a la reunión durante la cena, sus palabras tuvieron un peso que trascendió los típicos discursos de recepción de bodas. El hombre que había encontrado la valentía moral para reconocer su mala conducta, continuó demostrando un crecimiento de carácter que lo distinguía de los miembros de la familia que seguían centrados en minimizar su responsabilidad. Antes de que Clara y yo intercambiemos nuestros votos, quiero reconocer a alguien cuya generosidad y perdón hicieron posible esta celebración a pesar de nuestros serios errores familiares. Comenzó Paco. Su voz llevaba una emoción genuina en lugar de una gratitud actuada. Elena Gómez no solo financió nuestra boda. Ella preservó la integridad de nuestra familia cuando nosotros la habíamos abandonado. Su disposición a reconstruir lo que habíamos destruido a través de nuestro egoísmo y traición representa un carácter al que todos debemos aspirar a emular. El aplauso que siguió fue sostenido y genuino, en lugar del cortés reconocimiento al que me había acostumbrado en los eventos familiares. Incluso los invitados que no habían estado al tanto de la historia completa entendieron que algo significativo había ocurrido, que la mujer que estaba siendo reconocida había demostrado una gracia extraordinaria bajo circunstancias que habrían justificado consecuencias mucho más duras. Paco continuó con un reconocimiento específico de mi sacrificio y carácter que representó una vindicación pública que nunca había exigido, pero que siempre había merecido. Elena nos enseñó que la verdadera fuerza no se trata de dominar a los demás, sino de usar el poder de manera responsable cuando otros no muestran un respeto y una decencia básicos. Clara se levantó de la mesa principal, con los ojos brillantes de emoción, que parecían genuinos en lugar de estratégicos. La novia que construiría su matrimonio sobre la base de mi perdón, finalmente parecía entender la gravedad de lo que su familia casi había destruido a través de su traición calculada. Quiero disculparme públicamente por el trato de nuestra familia a Elena, dijo Clara, su voz con el peso emocional suficiente para sugerir un aprendizaje auténtico en lugar de una contrición actuada. Respondimos a una generosidad extraordinaria con falta de respeto y traición. Aceptamos su dinero mientras la excluíamos, lo que representa un fracaso moral que recordaré por el resto de mi vida.
La admisión de su responsabilidad familiar frente a los invitados de la boda creó un reconocimiento público de la mala conducta que las disculpas privadas nunca podrían haber logrado. Elena no solo salvó nuestra boda, continuó Clara, ahora con lágrimas visibles en su cara. Nos enseñó a tratar a las personas con la dignidad que se merecen, independientemente de si pueden beneficiarnos. Espero que nuestro matrimonio demuestre la clase de integridad y lealtad que ella ha mostrado a nuestra familia, a pesar de tener todas las razones para abandonarnos por completo. A medida que avanzaba la noche, me encontré disfrutando genuinamente de la celebración. La reunión íntima permitió conversaciones significativas en lugar de interacciones sociales superficiales, mientras que el conocimiento de que cada detalle existía bajo mis propios términos creaba una satisfacción que la mera asistencia nunca podría haber proporcionado. Javier se mantuvo notablemente sumiso durante toda la noche. Su personalidad dominante habitual, reemplazada por el comportamiento cuidadoso de alguien que había aprendido que sus suposiciones sobre la dinámica del poder familiar requerían una revisión fundamental. El hombre que había desestimado mis logros durante 15 años, ahora se movía a través de mi celebración reconstruida, con el reconocimiento de que su esposa controlaba fuerzas que nunca se había molestado en entender o respetar. La puesta de sol sobre la montaña creó un telón de fondo natural para el primer baile de Paco y Clara, pintando el cielo del desierto con colores que ningún decorador podría replicar o mejorar. La celebración fue hermosa, elegante y significativa. El sol apenas era visible a través de las ventanas de nuestra cocina cuando Javier apareció a la mañana siguiente, llevando un costoso ramo de rosas blancas y con la expresión demacrada de un hombre que había pasado la noche ensayando disculpas. Su atuendo formal de la boda todavía estaba arrugado por lo que parecía ser una noche de insomnio, y sus ojos llevaban el agotamiento particular que viene de finalmente comprender la magnitud de las consecuencias que no había anticipado. Elena, tenemos que hablar de nosotros, de lo que viene después. Su voz llevaba la cuidadosa modulación de alguien que había practicado estas palabras repetidamente, aunque la desesperación subyacente seguía siendo imposible de ocultar. Sé que cometí errores graves, pero hemos estado juntos durante 15 años. Esa historia tiene que contar para algo en cómo avanzamos desde esta situación. Continué preparando mi café de la mañana con la misma precisión metódica que había empleado durante todo nuestro matrimonio, midiendo los granos y el agua con la atención al detalle que había construido Empresas Gómez de la nada hasta convertirla en un imperio. La rutina familiar proporcionaba estabilidad mientras procesaba la surrealista experiencia de mi marido, suplicando perdón en la cocina donde habíamos compartido miles de momentos ordinarios durante la última década y media. 15 años, repetí, probando el peso de esas palabras contra la realidad de lo que había ocurrido. 15 años durante los cuales te beneficiaste de mi éxito, mientras tratabas mis logros como actividades de un hobby insignificante. 15 años de aceptar el trato despectivo de tu familia, mientras yo financiaba sus diversas necesidades y deseos. 15 años que culminaron en que me robaras dinero, mientras orquestabas mi humillación pública. Javier colocó las rosas en nuestra encimera de granito, con los movimientos cuidadosos de alguien que entendía que los grandes gestos serían inadecuados para el daño que había infligido. Entiendo que estás enojada, y tienes todo el derecho a estar molesta por cómo se manejó la situación de la boda. Pero Elena, podemos superar esto. Terapia de pareja, lo que sea que necesites. Construimos una vida juntos que importa más que cualquier error.
caracterización de la traición sistemática como un único error reveló cuán completamente Javier seguía malinterpretando tanto la situación como mi respuesta a su crueldad orquestada. Él realmente creía que su decisión de excluirme mientras me robaba dinero representaba un error de juicio en lugar de una revelación fundamental sobre su carácter y su comprensión de nuestro matrimonio. Javier, no cometiste un error. Tomaste una decisión calculada para humillarme mientras preservabas el acceso a mis recursos financieros. Eso representa quién eres cuando crees que las consecuencias seguirán siendo manejables. A través de la ventana de la cocina, pude ver mi coche, ya cargado con todo lo que consideraba esencial de nuestros 15 años de matrimonio. El proceso de embalaje había sido sorprendentemente simple, requiriendo solo 2 horas para recoger las posesiones que tenían un significado emocional genuino. Necesidades prácticas, documentos importantes y artículos sentimentales cabían fácilmente en el almacenamiento de mi vehículo de lujo, ilustrando lo poco de nuestra existencia compartida me pertenecía realmente en un nivel significativo. «Empacaste el coche», observó Javier, su voz con el reconocimiento vacío de alguien que finalmente había entendido que las palabras serían insuficientes para abordar el daño que había creado. «Elena, por favor, no tomes ninguna decisión permanente mientras las emociones están a flor de piel. Podemos reconstruir la confianza si nos das la oportunidad de superar esto juntos». Mi teléfono vibró contra la encimera con un mensaje entrante de Paco, y lo abrí para encontrar una foto de la noche anterior que lo mostraba a él y a Clara cortando el pastel de bodas. Ambas caras irradiaban una felicidad genuina a pesar de las circunstancias reducidas y el reconocimiento público de los fracasos familiares que habían precedido a su celebración. Debajo de la imagen, Paco había escrito un mensaje que llevaba más peso emocional que cualquiera de las disculpas cuidadosamente elaboradas de Javier. «Gracias por ser la base que hizo posible esta alegría. Tu perdón nos enseñó sobre la verdadera fuerza y el carácter. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros o las lecciones que le enseñaste a nuestra familia sobre cómo tratar a las personas con el respeto que se merecen». El contraste entre el continuo crecimiento de carácter de Paco y los intentos cada vez más desesperados de reconciliación de Javier ilustraba la diferencia fundamental entre las personas que aprenden de las consecuencias y las que simplemente las soportan. Mientras Paco transformaba su experiencia en una acción positiva que beneficiaría a las generaciones futuras, Javier seguía centrado en minimizar su responsabilidad mientras buscaba la restauración de los privilegios que había perdido a través de la traición. Paco envió un mensaje de agradecimiento, dije mostrándole a Javier la pantalla del teléfono. «Sigue reconociendo lo que ocurrió y expresando una gratitud genuina por el perdón que recibió. Quizás podrías considerar si su enfoque ofrece lecciones sobre la rendición de cuentas y el crecimiento». Javier miró el mensaje con una irritación visible. La situación de Paco era diferente. Él no era responsable de las decisiones familiares sobre los arreglos de los invitados. Yo estaba tratando de evitar el drama y proteger a todos de situaciones incómodas que habrían arruinado su día especial. La persistente negativa a reconocer el robo y la traición que realmente había ocurrido reveló cuán completamente Javier seguía comprometido con su narrativa original, a pesar de la abrumadora evidencia de su bancarrota moral. Seguía caracterizando mi exclusión como una prevención del drama, en lugar de reconocerla como una humillación sistemática, coordinada con una crueldad casual. «Javier,
Me robaste 40.000 euros mientras orquestabas mi humillación pública. Ninguna cantidad de racionalización transforma esa realidad en protección familiar o prevención de dramas. Tomé mi bolso y las llaves del coche de la encimera, donde los había dejado la noche anterior, sintiendo el peso de la finalidad que viene con las decisiones que no se pueden revertir o reconsiderar. La cocina que había albergado 15 años de comidas compartidas, conversaciones matutinas y momentos tranquilos de intimidad matrimonial, ahora se sentía como un museo de experiencias que pertenecían a personas que ya no éramos. ¿A dónde vas?, preguntó Javier, aunque su tono sugería que ya entendía que su ventana para salvar nuestro matrimonio se había cerrado mientras él continuaba dando excusas en lugar de aceptar la responsabilidad. Lejos de ti, lejos de tu familia, lejos de las relaciones donde mis contribuciones son valoradas, mientras mi presencia se considera problemática. Me moví hacia la puerta que conducía al garaje, donde mi coche esperaba para llevarme hacia un futuro que no incluía a personas que confundían la generosidad con la debilidad. Elena, por favor, no hagas nada irreversible mientras todavía estás procesando lo que pasó. Podemos superar esto si le das a nuestro matrimonio la oportunidad que se merece después de 15 años juntos. Detrás de mí, las llamadas de mi nombre de Javier resonaban a través de la cocina, con una urgencia creciente, a medida que se daba cuenta de que las palabras por sí solas resultarían insuficientes para reparar la confianza que había sido destruida sistemáticamente a través de un engaño calculado. Pero no miré hacia atrás, porque había pasado 15 años mirando hacia atrás, poniendo excusas para un comportamiento que debería haber sido inaceptable, aceptando un reconocimiento mínimo de personas que deberían haber celebrado mis contribuciones a sus vidas. La puerta del garaje se abrió con una precisión mecánica, revelando la luz del sol de la mañana que iluminaba el camino hacia un futuro donde mi valía no sería determinada por personas que decían amarme mientras me trataban como a algo desechable. La finalidad de ese momento representó no solo el final de un matrimonio, sino la conclusión de un capítulo donde yo había aceptado ser subvalorada por personas que deberían haber atesorado lo que yo aportaba a sus relaciones. El motor del coche cobró vida al salir del camino de entrada que había enmarcado 15 años de rutinas domésticas compartidas, dejando atrás la silueta de Javier en la ventana de la cocina y el peso de las expectativas que habían definido mi matrimonio desde el principio. La mañana en Madrid se extendió ante mí con posibilidades que no me había permitido considerar durante décadas de priorizar la armonía familiar sobre la realización personal. 3 meses después, Empresas Gómez ocupaba un nuevo edificio de la sede en el centro de la ciudad. Su fachada de vidrio reflejaba la luz del sol mientras albergaba las operaciones expandidas que habían seguido a mi emergencia como una fuerza reconocida en la industria. El drama de la boda había transformado mi reputación profesional de una manera que las campañas de marketing tradicionales nunca podrían haber logrado. La historia había evolucionado a través de innumerables relatos en toda la comunidad de la hostelería del sur de España, convirtiéndose en una leyenda de la industria sobre la tranquila magnate que casi había cancelado una boda familiar por traición. Cada versión enfatizaba diferentes detalles, pero la narrativa central se mantenía constante. Elena Gómez controlaba recursos y ejercía una influencia que la mayoría de los profesionales de la industria nunca habían reconocido, y su disposición a ejercer ese poder cuando era traicionada enviaba señales claras sobre las consecuencias
de cruzarse con alguien cuyo comportamiento tranquilo enmascaraba unas capacidades sin precedentes. Los nuevos clientes se acercaban a Empresas Gómez no solo por los servicios de planificación de eventos, sino por la asociación con alguien que había demostrado que el respeto y la lealtad eran requisitos no negociables, en lugar de sugerencias. Los ejecutivos corporativos que habían construido sus carreras sobre la dinámica del poder entendían la importancia de lo que había ocurrido, reconociendo que mi desmantelamiento sistemático y la reconstrucción de la boda de Paco representaban un pensamiento estratégico que se traducía directamente en una perspicacia comercial que querían que apoyara sus propios eventos importantes. Mi asistente entró en mi nuevo despacho con la correspondencia de la tarde, incluyendo otro mensaje de Paco que demostraba el continuo crecimiento de carácter que había mantenido desde el día de su boda. Sus comunicaciones habían evolucionado de un reconocimiento agradecido a una amistad genuina basada en el respeto mutuo, en lugar de la obligación familiar o la dependencia financiera. Elena, quería compartir una noticia que creo que te interesará, decía su último mensaje. Clara y yo hemos decidido establecer un fondo de becas anual para estudiantes de gestión hotelera, financiado a través de un porcentaje de las ganancias de mi empresa de arquitectura. Aprendimos de ti que el éxito conlleva la responsabilidad de apoyar a los demás, y queremos honrar esa lección de una manera significativa. El contraste entre el continuo desarrollo moral de Paco y los intentos cada vez más desesperados de reconciliación de Javier ilustraba la diferencia fundamental entre las personas que aprenden de las consecuencias y las que simplemente las soportan. Mientras Paco transformaba su experiencia en una acción positiva que beneficiaría a las generaciones futuras, Javier se mantenía centrado en minimizar su responsabilidad, mientras buscaba la restauración de los privilegios que había perdido a través de la traición. Mi abogada de divorcio había informado de la última propuesta de acuerdo de Javier esa mañana, otra en una serie de ofertas cada vez más generosas que revelaban su creciente comprensión de lo que había perdido a través de su crueldad calculada. El hombre que había desestimado mis logros durante 15 años, ahora, se ofrecía a aceptar un apoyo financiero mínimo, a cambio de preservar alguna conexión con el estilo de vida que mi éxito había proporcionado. El vivir sola en mi nueva residencia de Madrid había desafiado inicialmente las suposiciones que había mantenido sobre la soledad y la compañía durante toda mi vida adulta. El silencio que había temido que se sintiera abrumador, en cambio, proporcionó un espacio para la reflexión y la toma de decisiones que había sido imposible durante años de complacer las necesidades y expectativas de otras personas. Mis hogares, mis negocios y mis relaciones ahora reflejaban los estándares que yo establecía, en lugar de los compromisos que aceptaba para mantener la armonía familiar. La paz que provenía de estar rodeada de personas que no podían descartarme casualmente o traicionarme resultó más satisfactoria que la compañía que había compartido con individuos que trataban mis contribuciones como derechos en lugar de regalos. 15 años de aceptar un reconocimiento mínimo mientras proporcionaba el máximo apoyo habían terminado, reemplazados por una soledad que honraba mi valía en lugar de disminuirla. La noche trajo otro ritual que había desarrollado desde que dejé a Javier, revisando la cartera en expansión de Empresas Gómez, mientras disfrutaba de un vino de mi colección privada en la tranquilidad de mi despacho en casa. Los números seguían reflejando un crecimiento que superaba las proyecciones, impulsado en parte por la reputación mejorada
que el drama familiar había creado inadvertidamente en toda la industria. El intercomunicador anunció una llamada de Marcos Sánchez, mi socio comercial, que se había convertido en una de las pocas personas a las que pedía consejo sobre asuntos que se extendían más allá de las preocupaciones profesionales. Su perspectiva sobre la situación de la boda había resultado invaluable durante las semanas en que las emociones familiares amenazaban con nublar el juicio comercial. Elena, quería ponerte al tanto de algo interesante. Comenzó Marcos con el entusiasmo que reservaba para desarrollos comerciales particularmente satisfactorios. 3 de nuestros principales competidores se me han acercado para posibles asociaciones o adquisiciones. Aparentemente, tu demostración de control del mercado durante la situación de la boda les ha hecho reconsiderar sus posiciones estratégicas con respecto a Empresas Gómez. El panorama competitivo se había desplazado en respuesta a las revelaciones sobre mi cuota de mercado real y mi disposición a ejercer esa influencia cuando las circunstancias justificaban una acción decisiva. Empresas que antes habían visto a Empresas Gómez como otro actor regional, ahora entendían que estaban operando en mercados dominados por alguien cuyo enfoque tranquilo había enmascarado una consolidación sin precedentes de los recursos de la industria. Más significativamente, continuó Marcos, 2 importantes cadenas de hoteles nos han contactado para contratos de gestión para sus propiedades en el sur. Mencionaron específicamente que querían trabajar con alguien que demostrara el tipo de pensamiento estratégico y liderazgo decisivo que mostraste durante tu crisis familiar. A medida que pasaban los meses, la historia de la boda de Paco y Clara se convirtió en una leyenda familiar, aunque diferentes oyentes extraían diferentes lecciones de la experiencia. Algunos miembros de la familia aprendieron sobre los peligros de subestimar la fuerza tranquila y la importancia de tratar a las personas con respeto, independientemente de su posición en las jerarquías sociales. Otros descubrieron que las acciones conllevan consecuencias, incluso cuando esas consecuencias se retrasan por años de complacencia paciente. Unos pocos parientes reconocieron que mi transformación de recurso financiero familiar, invisible a matriarca reconocida, representaba justicia en lugar de venganza. El resultado natural de que la gente finalmente viera con claridad lo que siempre había sido cierto acerca de la dinámica del poder que habían elegido ignorar o malinterpretar. La emperatriz silenciosa siempre había existido, dentro del imperio en expansión de Empresas Gómez y de mis relaciones profesionales cuidadosamente construidas. Simplemente había requerido las circunstancias adecuadas para emerger de detrás de la persona complaciente que había mantenido durante décadas de priorizar la armonía familiar sobre el reconocimiento personal. Esas circunstancias habían llegado a través de la traición de Javier y la crueldad coordinada de su familia, creando el catalizador necesario para que las relaciones y las reputaciones se alinearan con las realidades que habían sido cuidadosamente ocultadas detrás de la generosidad tranquila y el apoyo paciente a personas que nunca habían merecido tal consideración. La puesta de sol del desierto pintaba las ventanas de mi oficina con colores que el dinero no podía comprar, mientras iluminaba un futuro que finalmente reflejaba mis capacidades reales en lugar de las expectativas limitadas de los demás sobre lo que la mujer tranquila podía lograr cuando dejaba de aceptar menos de lo que merecía. Si esta historia de fuerza tranquila, convertida en justicia poderosa, te ha cautivado, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Elena reveló que era dueña de cada uno de los proveedores de la boda, viendo su shock en tiempo real.
¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias increíbles de mujeres subestimadas que encuentran su poder. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna subida.